Muy buenas noches, mis amigos. Dios les bendiga grande y abundantemente en este precioso tiempo que el Señor nos regala nuevamente. De verdad agradecemos a su amor, a su misericordia que nos regala un día jueves más. Y de verdad quiero enviarle un saludo muy pero muy especial en esta preciosa hora de la noche a cada uno de mis amados hermanos, amigos, familiares, donde quiera que se encuentren, todos aquellos que nos escuchan a través de este canal de Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente. De verdad que es súper, pero súper especial poder compartir la palabra, enriquecernos cada día más de ella, poder saber qué es el deseo de Dios, cómo nosotros debemos de ir de verdad haciendo la obra. Y acuérdense que estamos tratando en este tiempo, hermanos queridos, algo muy pero muy especial, y es acerca de la restauración, restaurando con Jesús. Esto es algo hermoso porque nosotros necesitamos trabajar juntamente con Él. Cuando nosotros estamos ahí detrás, Señor, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? El Señor ya está orando. Señor, llévame a esa persona. Señor, direccióname a ese lugar. Señor, donde quiera que tú me pongas, dame de tu gracia. Y yo sé, hermanos queridos, que es algo hermoso. En alguna ocasión, quiero comentarles algo. Hace, ¿cuántos años? Por ahí unos 16, 17 años atrás. Recuerdo que en alguna ocasión salía de mi trabajo. Recuerdo que salí de mi trabajo, yo iba hacia mi casa, llegué a mi casa, y encima, en el segundo piso de la casa donde yo vivía en el piso de abajo, y algo que el Señor puso en mi corazón era que subiera donde una familia que había. Y el Señor puso en mi corazón de ir a esa familia. Yo en realidad no es que tenía mucha confianza. Yo le decía, Señor, ¿a qué voy a ir yo a ese lugar? Yo no sé qué decirle. Ellos eran totalmente apáticos a la palabra del Señor. Y recuerdo que yo obedecí. Yo dije, bueno, me voy a ir. Y yo dije, pero yo pensaba entre mí, Señor, ¿y yo qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a...? Y recuerdo que, bueno, conocía, sí, lógicamente la palabra del Señor, pero a veces usted sabe que establecer una conversación no es a veces para algunas personas es fácil, pero de pronto, al menos para mí, no es como tan sencillo establecer una conversación con una persona que de pronto no se tiene tanta confianza. Y resulta que subí, bueno, saludé y me puse a conversar y buscando el modo de poder hablar de Jesús. Y sabe que hubo algo tan especial que en ese momento que pude hablar, y esa familia, la hija de la señora que estaba allí, se quebrantó y bueno, todas las cosas. Y algo muy hermoso que yo le quiero dejar con esto es, para nosotros entender lo que estamos hablando y tener a esto bien claro en nuestra vida. Sabe que hay cosas que cuando Dios ya está obrando en el corazón de la persona, cuando Dios está haciendo algo de pronto a través de una necesidad, a través de, qué sé yo, dificultades, adversidades, y Dios sensibiliza el corazón del hombre, hermanos, y Dios nos envía a nosotros como esos mensajeros, como esas personas que tenemos ese conocimiento de la palabra, conocemos a un Dios vivo y Él va a hacer cosas maravillosas. Pero nosotros necesitamos, hermanos, ser valientes al momento de actuar. Necesitamos ser valientes para hacer las cosas. Así que vamos a orar en esta mañana, noche, y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, y que pidiéndole sobre todo al Señor que este mensaje
pueda llegar a esas personas que de pronto estén pasando por tribulaciones, estén pasando por angustias, estén pasando por momentos de dificultad, por momentos de adversidad, por momentos que quizás no son muy buenos, pero que nosotros podamos llegar con esa palabra de consuelo, esa palabra que alienta, esa palabra que exhorta. Y les voy a hacer antes de esto, quiero pedirles por favor que ustedes estén orando también por su servidor siempre, porque en mi corazón, ahora que estoy aquí, quiero hacer los programas también, no solamente en español, sino también en italiano. Y para mí sí se me dificulta un poco, pero sé que si estamos aquí hay un pueblo, hay gente que necesita del Señor, los italianos necesitan del Señor, y bueno, necesitamos de alguna manera, hermanos, aprender a hablar y lanzarnos a poder hacer los mensajes también para ellos, para compartir a tanta gente necesitada. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos direccione en este tiempo maravilloso y que hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios soberano y eterno, en esta preciosa y hermosa hora de la noche, quiero bendecir tu nombre, Señor, porque es sobre todo nombre, porque hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de todas las cosas, Señor, sé que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas, que tú no nos dejas, que tú, amado Dios, no nos das la espalda, sino que antes podemos saber y comprender y creer a través de tu palabra lo que ella nos dice, Señor, de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Papá, en este tiempo maravilloso que tú nos has regalado, te ruego por favor que tú nos ayudes de verdad a aprovechar todas las cosas que tú nos has regalado, Señor. Todas las cosas en las cuales tú nos permites vivir, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios soberano nuestro. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Voy a invitarles que usted, por favor, agarre su Biblia. Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable siempre. Siempre, mis amados, porque vamos a aprender de la palabra del Señor. No se olvide, una hojita así no está bien. Siempre traiga a su estudio, siempre traiga, hermanos queridos, un cuaderno. Cómprese un cuaderno. Acuérdese lo que decíamos el día de ayer, de nosotros ser organizados, de no tener las cosas así, de todo un mensaje que yo puedo tener, necesito escribirlo. Si usted lo va a escribir en una hoja, después páselo a un cuaderno en limpio, donde usted pueda tener esos mensajes para poder compartir también con otros. Recuerde también que estos mensajes usted los puede compartir con otras personas. Usted puede compartirlo a través de las redes sociales, puede compartirlo en sus muros, puede compartirlo a aquellas personas que de pronto pasan aflicciones. Y también, hermanos queridos, acuérdese, en la parte de acá, aquí abajito, sale mi número de WhatsApp, así que allí también me puede escribir, que es importante también para mí poder saber de usted, conocer si hay alguna petición, de pronto si hay cosas, hermano, o quiere de pronto aportar con un versículo bíblico, gloria a Dios, así todos nos vamos enriqueciendo. Así que leemos lo que dice la palabra del Señor, libro de Nehemías, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 8 y el 9, 8 y 9. ¿Sí? Y vamos a recordar un poco de lo que hemos venido hablando, pero hoy vamos a hablar de algo muy especial y es aprovecha las oportunidades. Ese es el tema del día de hoy. Realmente es un tema que es muy importante porque a veces nos quejamos, nos lamentamos que el Señor esto, el Señor lo otro, pero no sabemos aprovechar lo que el Señor nos da. Y así que vamos a hablar de algunas cosas que son sumamente importantes, lo que hizo Nehemías, ¿sí? Ok, dice el versículo 8, dice,
Nehemías capítulo 2, versículo 8 dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me la concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y a gente de a caballo. Muy bien, nosotros nos damos cuenta, hermanos queridos, precisamente lo que Nehemías estaba haciendo. Nehemías, hermanos queridos, estaba él queriendo construir los muros. Él ahora tenía una oportunidad brillante delante del rey que estaba allí, y el rey Artajerjes. Y este rey le dijo: a ver, tú dime qué es lo que necesitas y yo lo voy a hacer. Y hay cosas que nosotros necesitamos aprender como hijos de Dios. Muchas veces pensamos que Dios nos va a dar todo en la mano sin que nosotros movamos un dedo o ni siquiera agarrar las bendiciones. Hay gente que ve pasar las bendiciones. Había alguien que me comentaba de aquella persona que estaba pasando por dificultades, ¿verdad? Y había caído un aguacero, se estaba inundando todo. Bueno, se inundó y cada vez subía más el agua, más el agua. El Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y se sube al techo de la casa y cada vez más subía el agua y se pasó y comenzó a llegarle el agua hasta el cuello. Y esta persona comenzó a decir: ay, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y mientras que él se iba subiendo el agua, venía, pasó un tronco, después pasó un barco, después vino el helicóptero, y él decía: no, el Señor ya me va a salvar, el Señor, yo sé que Él va a venir, yo sé que Él me va a dar la bendición. Y se murió. Y llegó allá donde el Señor le dijo: oye, Señor, tú me dejaste morir. Y yo dije: no, yo no te dejé morir, yo te mandé las bendiciones, tú que eres el lentejo y las dejaste pasar. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dejamos pasar las bendiciones de nuestro Dios, muchas veces por negligencia, por pereza y sobre todo muchas veces por malas enseñanzas. Y cuando pensamos de que, hermanos, Dios bendice al vago, al perezoso, al haragán, Dios no bendice a esas personas. Y pensar que Dios va a hacer y todo ahí, yo no voy a hacer nada. No es así. Nosotros necesitamos aprender a aprovechar lo que el Señor nos ha dado. Y una de las cosas que Dios le dio a Nehemías fue una gran oportunidad. Este hombre, este rey, le dijo a Nehemías, le dijo: a ver, Nehemías, si usted lee un poquito más arriba, ¿se acuerda? El versículo 6, que es lo que dice, entonces el rey dijo, y la reina estaba sentada junto a él, le dijo: ¿cuánto durará este viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y dice el versículo 7, dice: además dije al rey. Aquí hay algo que es muy importante, hermanos queridos. En el versículo 7, Nehemías capítulo 2, versículo 7. Esto es importante para nosotros tener en cuenta. Nosotros vemos todo lo que Nehemías pidió, pero si usted se da cuenta, este rey Artajerjes le dijo: ¿tú cuándo vienes? Y él, por ser un hombre que ya estaba preparado, que tenía un plan, que tenía una visión acerca de lo que tenía que hacer en Jerusalén, acerca de los muros y de las ruinas que estaban, él ya tenía un plan. Le dice: mira, pero también algo que él mira la oportunidad, esta oportunidad. Y mira, cuando este rey le dice: ok, está bien Nehemías, y vio que la gracia de Dios estaba con él, no desaprovechó la oportunidad para poder hablar. Muchas veces perdemos muchas bendiciones por algo que nos pasa. Mire, a veces nos sentamos y hablamos de cuánta cosa que no sirve de nada. Muchas cosas que no glorifican al Señor. Y la palabra del Señor dice que todas las cosas que nosotros hablemos, que sean de edificación para los demás.
no para dañar. Por ende, el chisme, eso no glorifica al Señor, eso no. Dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿sí? Ahí, bienaventurado el varón. Qué lindo nosotros saber que no nos sentamos a hablar, a escarnecer, a dañar, a denigrar, a deshonrar a otra persona, pero qué lindo nosotros podernos sentar con una persona y decir, ahora, bueno, ya como Nehemías, ¿verdad? Estaba pensando, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer para la obra del Señor? Y vio en el rey Artajerjes que ahí en él tenía la autoridad para darle todo lo que él necesitaba para construir los muros de Jerusalén, las puertas que estaban dañadas, y algo importante, él no se olvidó. Y esto es algo que a veces a la gente le cuesta. Ya vamos a hablar un poquito, porque Nehemías, él también pensó en un lugar para él. Él pensó, y a veces, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que a veces la gente piensa que el que trabaja en la obra, que el que tiene, hermanos, se saca al aire, que no puede pensar ni siquiera en tener una mediagüita, una casa, o hermanos, para él, sino que tanto como trabaja para el Señor, pues entonces, y que el Señor le bendiga, y cuando el Señor le bendice, ahí todo el mundo le cae a decirle, mira, ya se está robando los diezmos, las ofrendas, ladrón. Y el que verdaderamente le roba, a ese le da así, vea, calladito, no dice nada. Pero esa es la verdad, eso es lo que pasa. Nehemías era un hombre que estaba, acuérdese, primero con un pensamiento de glorificar el nombre de nuestro Dios, que esta gente volviera nuevamente a reunirse en el templo, esta gente no se contaminara más con los pueblos paganos que habían a su alrededor. Y este hombre, hermanos queridos, hay algo que hace, y es que él no tiene temor. ¿Sabe que una de las grandes problemáticas que hay en muchas personas es el temor? Y el temor, hermanos queridos, sepa lo que no viene de Dios. Cuando usted siente temor por todo, claro que lógicamente que nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que pedir al Señor dirección, decirle, Señor, por favor, Señor, direccióname, guíame, el tiempo en el cual yo tengo que hacer las cosas. ¿Cuándo? Porque una de las cosas que pasa, que cuando nosotros nos adelantamos al proceso que Dios tiene para nosotros, vamos a fracasar. Y si nos retrasamos en el proceso, perdemos las bendiciones. Es que por eso necesitamos pedirle al Señor sensibilidad, sabiduría e inteligencia. Señor, ¿cuándo es el momento en el cual yo tengo que hacer? Yo tengo que ser diligente como ser humano, claro que sí. Diligente primeramente en la oración. Acuérdese que Nehemías no estaba haciendo las cosas por cabeza suya, como a él le parecía, como él creía, era honra y gloria para Nehemías. No, él estaba pensando, vuelvo y le repito, en un pueblo, en la necesidad que había. Y él estaba, Señor, a ver, Dios mío, mientras que hablaba con el rey Artajerjes, diciéndole, oye, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que pedir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo son estas cosas realmente? O quizás en Nehemías estaba, Señor, dame de tu gracia, porque lo que yo le voy a decir a este hombre, viene porque viene, y yo sé, Señor, y Él es el que hace, nuestro Dios es el que hace ese milagro tan hermoso de sensibilizar, de poner ese corazón sensible en otras personas y esa gracia tan especial en nosotros para que nosotros podamos hacer las cosas, para que su nombre sea glorificado. Pero cuando hay temor, cuando nuestro corazón se inunda de miedo, cuando nosotros comenzamos a pensar de que nos van a rechazar, de que hay otras personas que son mejores, de que esas personas de pronto no se equivocan. Y una de las cosas, hermanos queridos, y yo les comento algo aquí entre nos, aquí, pero te no voy a contar esto. Yo le voy a contar aquí, pero aquícito nomás. Ya le voy a contar algo. Recuerdo que cuando nosotros comenzamos, o al menos yo comencé a hacer los videos y esas cosas, Dios mío, qué horrible, cuántas veces repetía. Y yo que veía a otras personas
que de pronto grababan, que hacían, que uno mismo ve en YouTube, que uno ve en tantas cosas, personas que hacen, y uno dice, mira qué fácil que lo hace, yo porque así, qué vergüenza, y no sabía. Recuerdo la primera vez que grabé, que Dios me dio la oportunidad de grabar en un canal, y era a nivel nacional, y era también predicando la palabra. Siempre hemos estado predicando la palabra del Señor, y recuerdo que tuve esa gran bendición que verdaderamente nos dio el pastor Arturo, la gran bendición, y envío un saludo muy especial también para el pastor Arturo, para el pastor Stalin, que fueron ellos los que en realidad me impulsaron, me dijeron, bueno, vaya, hágalo. Y yo, uy, Dios mío, recuerdo cómo yo estaba que temblaba, yo era ahí, me sudaban las manos, me sudaba todo, yo no era capaz. Y recuerdo que no era de decir, no, yo no voy a hacerlo. No, ese era, se hacía o se hacía. Y recuerdo que cuando yo vi la cámara, me olvidé de todo, me olvidé del nombre, hasta mi nombre. ¿Quién se va a olvidar del nombre? Hasta yo no me acordaba de mi nombre, ni de a dónde iba, ni para dónde iba. Y qué cosa tan tremenda, por ahí están los bloopers, que todavía me da hasta vergüenza yo ver. Yo digo, y es así. Pero nosotros necesitamos, hermanos queridos, dejar el miedo a un lado, dejar el temor, dejar las cosas, y nosotros aprender que si yo lo estoy haciendo para glorificar el nombre de mi Dios, Dios está con nosotros. Dios está conmigo, no importa, de pronto sentimos que nuestras rodillas se tamblequean, sentimos que a veces no tenemos ni voz, que no sé cómo hablar, que no sé qué decir, que no sé qué hacer. Y sabe que es tan hermoso, hermanos queridos. Por eso yo quiero darle algo tan importante, hermanos, en esta preciosa hora. Hay un pasaje en el libro de Mateo, y que muchas veces lo han mal usado en realidad. Lo han usado mal este pasaje bíblico, y lo han fomentado para la pereza, en realidad, para la pereza. Lo han, diga usted, no, usted tranquilo, el Señor le va a dar palabras. Y por eso usted no estudia la Biblia, usted no medita en la palabra del Señor, usted no ha leído nada, y comienza y dice, bueno, el Señor ahí pondrá. Y después cuando usted va, comienza a decir cosas que no dice la palabra del Señor, comienza a inventarse y hablar de las emociones, de los sentimientos, o de pronto a sacar esos versículos que no dicen ni siquiera la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, y comenzamos a hablar, y de pronto el mensaje muy bonito todo, pero nada de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Mateo capítulo 10, versículo 16, hablando precisamente de esto. Estos hombres, aunque Jesús les estaba hablando de las persecuciones que iban a venir y de los problemas que iban a venir, yo no me imagino estos hombres, hermanos queridos, estos hombres, a todos los discípulos parados, como pasó con Pedro, con Juan, con todos ellos ante los concilios. Y un concilio, imagínense, los emperadores que estaban allí y comenzaban, y ellos no, imagínense delante de todas esas personas. Y acuérdense que la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos que eran personas del vulgo, eran personas iletradas, eran personas que quizás, si nosotros nos ponemos a pensar, podríamos decir, yo no tengo esta capacidad, yo no tengo esto, y quizás ellos podrían decir lo mismo, porque la palabra del Señor dice, hermanos, de que estos hombres eran hombres iletrados, los Pedro, Juan, Jacobo, ellos eran del vulgo. Y estos hombres estaban de pronto en un momento ante personas importantes que les pedían que les dieran, que hablaran, y ellos estaban ahí. Mira, y esto es importante porque Jesús les dijo esto. Mateo capítulo 10, versículo 16, escuche. Vamos a leer hasta el versículo 19. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí,
para testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y esto es hermoso, ¿por qué? Porque nosotros vemos a estos hombres, hermanos, en Hechos 23, vemos estas cosas que realmente ellos estaban ante los concilios. Dice la palabra del Señor, mire que el versículo dice que ellos iban a ser llevados ante gobernantes y ante reyes para que dieran testimonio. Ahora, usted imagine si usted lleno de temor y decir, no, yo no puedo, ay Señor, y yo, entonces el Señor, imagínese, ¿qué hubiera pasado con el evangelio? Si no, hermanos queridos, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hay muchas personas que tienen lindos ministerios, que tienen conocimiento, que tienen realmente quizás facilidad de palabra, pero tienen un miedo impresionante de hablar a otras personas y ni siquiera de hablarle a alguien por ahí, a su misma familia, porque tiene miedo a ser rechazado, tiene miedo a que le digan que no, tiene miedo a que de pronto se burlen, tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a muchas cosas y por ende pierde muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y algo que yo quiero acotar a este pasaje, lo que Jesús les estaba diciendo era que el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Les iba a recordar, le iba a poner las palabras que ellos necesitaban hablar en ese momento delante de los reyes, de los gobernantes, todo lo que ellos necesitaban. Pero esas cosas iba a recordarles lo que Jesús les había enseñado. Ahora nosotros no hemos visto a Jesús como lo vieron los apóstoles, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos estudiar la palabra, meditar en la palabra, permanecer en la palabra. Y como dice la palabra del Señor en el libro, creo que es, a ver, permítame un segundito, hay una palabra por aquí, creo que es Primera de Pedro, permítame, está en Pedro, a ver, permítame un segundito, hermanos queridos, sé si es esta palabra, permítame un segundito, porque esto, hermanos queridos, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. A ver, sí, está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 3:15. Entonces le repito, Primera de Pedro, escriba usted allí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y esto es hermoso. ¿Sabe por qué es hermoso esto? Porque una de las cosas que dice la palabra del Señor es que cuando a nosotros se nos pregunte, hermanos, y aún si no se nos pregunte, hermanos, alguien que usted vea la necesidad, necesitamos hablar del Señor. Mira lo que dice la palabra: sino santificad al Señor en vuestros corazones. Y está de esta coma en adelante, quiero hacer énfasis. Dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermanos, que nosotros debemos, desde la parte final, dice, y estad siempre preparados. ¿Cómo yo me preparo? Muchas veces tenemos miedo, es porque realmente no estamos preparados y comenzamos a decir y hacer cosas, hermanos, que no son bíblicas, comenzamos a hablar solamente, no estoy diciendo que dar un testimonio personal de la obra que hizo Cristo en mi vida no está bien, eso está bien, pero no siempre nosotros podemos estar hablando de nuestro testimonio. No siempre, hermanos, podemos estar hablando de mí. Eso, hermanos queridos, la palabra de Dios dice que es la palabra la que es viva y es eficaz. Es la palabra de Dios, no soy yo. No es lo que, no es
¿cómo se dice? No es mi propio testimonio que es viva y es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y llega hasta las coyunturas. No, es la palabra de Dios. Vuelvo y le repito, puede que para comenzar una conversación pueda venir parte de mi testimonio, pero lo que va a ser efectivo en la vida de la persona es la palabra de Dios. Ahora, volviendo nuevamente, hermanos queridos, a lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías ve la oportunidad, ¿y qué es lo que hace Nehemías? Él, hermanos, sin temor, él tuvo temor al inicio cuando el rey le pregunta, oye, ¿tú por qué estás cabizbajo, triste? Estás por allá todo hecho así, el enfermo, como si estuvieras enfermo. Y él dice, y que tuvo temor, que de pronto el rey dijera, bueno, este hombre que ya está enfermo, entonces hay que sacarlo. Pero dice la palabra del Señor que cuando él habló y le dijo, Señor, esto y esto es lo que está pasando, y yo quiero esto, que tú me ayudes con esto, y le dijo al rey que era lo que tenía. Dice que a él le dio todo lo que necesitaba. A veces pensamos que somos, hermano, escúcheme, y no está mal cuando nosotros deseamos hacer cosas grandes para el Señor. A veces la gente se conforma con muy poco. Hermano, a veces la gente dice, sí, yo ya me gané uno. Mírele, ahora, mire, ya me gané uno. Sí. ¿Y será que uno solamente es mi deber de ganarme para el Señor? ¿Será que solamente uno? No, hermanos queridos, yo necesito ganar para el Señor. Necesito llevar fruto, mucho fruto en mi vida y también, hermanos, ganar almas para Cristo. Llevar esas almas a los pies del Señor. Por algo Jesús dijo, id y haced discípulos. Mateo capítulo 10, Jesús le dijo, vayan, prediquen, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y hablen a todas las naciones, vaya a todo pueblo, a toda ciudad, a todo lugar, vayan a compartir el evangelio. Ahora, cuando la gente comienza a pensar, yo ya me gané uno, yo ya me gané a mi esposo, ya me gané a mi esposa, yo ya me gané esto, ya está todo. No. Ahí sí, hermanos queridos, nosotros realmente necesitamos tener un corazón, no usaría yo la palabra ambicioso en el sentido de la ambición, de todo para mí, la codicia, no, hermano, sino, hermanos, de entregar todo en donde yo pueda hacer, donde yo pueda alcanzar, ojalá que pueda llegar. Mi deseo cuando yo hago estos mensajes, yo quiero, hermanos, que lleguen a todo el mundo y que mucha gente a través de un mensaje pueda escuchar la palabra. Ese es nuestro deseo y es el deseo de muchos pastores, de muchos siervos, de muchas personas. Que hay otro tipo de cosas, pero es importante saber qué es lo que hay en nuestro corazón, nuestro deseo de glorificar el nombre de nuestro Dios. Nehemías tenía ese corazón dispuesto, ese corazón para decirle, Señor, aquí estoy. Y es así, no solamente, hermanos, no solamente en el área espiritual o en el tema, hermanos, de la obra, sino hay tantas cosas que muchas veces nosotros perdemos. ¿Por qué? Porque nos da temor, porque nos da miedo. Tantos jóvenes están perdiendo su juventud, están perdiendo su propia vida, la única vida. No es que nosotros tenemos 2, 3 vidas o las 7 vidas del gato, nosotros tenemos una sola vida. Una sola. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo esa única vida? ¿La estamos echando al basurero con las drogas, el alcohol, con toda la basura que este mundo está brindando? ¿O realmente decimos y tomamos oportunidades para decir, Señor, gracias? Acuérdate, hay algo que yo siempre me acuerdo de esto. Y es lo que dice Proverbios capítulo 6, si no estoy mal. Hermanos queridos, que a veces pensamos que estas cosas el Señor solamente nos habla de ciertas. No, el Señor quiere abarcar toda nuestra vida. Y como dice tercera de Juan,
Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice el Señor. Ese era el deseo, hermanos queridos. Ahora, cuando nosotros vemos Proverbios, a ver, permítame un segundito, es el versículo 6, capítulo 6. Cuando Salomón habla precisamente de aquel que pierde el tiempo. Perezoso, dormilón, vago, que es una persona que está ahí y de pronto está pasando su vida, pasa su vida, y de pronto por temores que una cosa, la otra, y no está haciendo nada. Y va a llegar un momento que va a llegar la vejez. Y por eso dice la palabra del Señor, cuando da esta enseñanza acerca del perezoso, mira lo que le dice, versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Mira lo que dice. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Sí viste lo que le dice? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo, sí, te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruza las manos por un poco, dice, para reposo, perdón, dice, así vendrá tu necesidad como caminante, ¿sí? Como hombre armado vendrá, dice la palabra del Señor, y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabe que hay tantas personas que se llenaron de miedo en su juventud, cuando tuvo las fuerzas, el vigor, y fuera de eso, ya porque se llenó de miedo, y fuera de eso le metió la pereza, el desánimo, el desgano, y entonces, más adelante yo no necesito nada, no necesito nada, y después cuando están viejos se lamentan por toda la miseria. ¿Por qué? Porque por eso es que él dice, mira la hormiga, la hormiguita trabaja cuando puede, cuando se puede mover, cuando puede salir, cuando puede hacer las cosas. Pero va a llegar un momento que no se va a poder. Y ahora, hermano, en todo lo que yo hago, en todo lo que nosotros hacemos, necesitamos meterle ganas. 1, 2, sin miedo. La gente se va a burlar. Sí, hay gente que se va a burlar de nosotros. Hay gente que te va a decir que no puedes. Claro, que te va a desanimar. Hay gente que te va a decir, eres un perdedor. Tú no naciste para esto, ve a hacer otra cosa, ve, y va a comenzar a quererte aplastar. ¿Sabe que son pocas las personas que te están animando, que te están diciendo, oye, ve, hazlo, mira? No, la mayoría de gente comienza a decir, no, tú no puedes, no eres capaz, una cosa, la otra. Y de verdad que a veces cuando uno escucha todas esas palabras, ¿qué es lo que pasa? Se desanima y ya no quiere y ya comienza, uy, no, yo eso para qué, no, pero mira lo que pasó a Julanito. Recuerden una cosa, que a veces nosotros, y yo le digo nosotros porque a mí también me ha pasado, que a veces nos comparamos con personas del mundo, a querer pensar de que si a ese fue a esto, aquello, mira lo que le pasó. Mira, yo no tengo que compararme con nadie del mundo. Yo no tengo que compararme. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, el que depende de Dios, hermanos queridos, cuando Dios lo quiere prosperar, así pase lo que pase, sea que la economía esté como esté, ahí está el Señor. Acuérdese que el Señor es dueño de todo. Dios es dueño del oro y de la plata. Es Dios el que hace la obra. Y esa es mi dependencia. Señor, tú me enviarás, tú me guiarás, Señor, y está mi dependencia de Él. Hermanos queridos, por eso me encanta lo que dice el libro de Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra del Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Cuánta gente se mató toda una vida trabajando y ahora lo perdió todo. Ya no tiene nada. Toda su vida nunca alcanzó nada. Pero cuando yo estoy haciendo las cosas con mi Señor, estoy trabajando con mi Señor,
Estoy trabajando para glorificar el nombre de mi Dios. Hermanos queridos, el más interesado, yo aprendí esto también de un hermoso pastor, hermanos, que siempre me ha enseñado y siempre ha estado allí, el pastor Daniel Magni, es un argentino, ya lo van a conocer ustedes, hermanos queridos, es también un siervo del Señor, siempre me dice, ¿sabe quién está más interesado en que usted trabaje para la obra del Señor? ¿Sabe quién es el más interesado en prosperarte? Es nuestro Dios. Él es el que está más interesado. Si yo estoy interesado, Él está más. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Y le recuerdo lo que decía ayer. Hermanos queridos, acuérdate que Dios no te envía sin herramientas. Dios te envía con herramientas. Esas herramientas, hermanos, Dios nos las da con el pasar de los días. Cada experiencia, cada momento, cada situación que Él nos da, hermanos, es un momento que nosotros debemos de vivirlo para Él. A pesar de las duras circunstancias que a veces se dan, a veces hay problemas en la familia, a veces hay problemas con la esposa, con el cónyuge, con uno, con el otro, de pronto, pero no se desanime, no se desanime. No puedo, yo tengo que decir, no puedo bajar la guardia, no puedo. Quizás mi carne me dice, sí, eso va a fracasar. No, Señor, ya. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo puedo hacerlo. Y usted va a ver, hermanos queridos, que a veces los enemigos más grandes, como tuvo Nehemías, hermanos queridos, bueno, vemos a Nehemías que realmente este hombre no tenía temor, ¿verdad? No tenía temor de poder enfrentar cada situación, de cada adversidad que estaba, y él estaba pensando, ok, ahora vio la oportunidad, y entonces le dijo al rey, ahora sí, estimado rey, yo le pido por favor esto, y comenzó a pedirle lo que realmente necesitaba. Recuerdo, hace como unos 2, 3 años más o menos, no, unos 4 años atrás, fuimos al Ecuador a un campamento. Estábamos en un tiempo con algunos pastores, en un campamento que se llamaba, creo que era Chacauco, y queda hermanos queridos, en el Ecuador, un lugar precioso de verdad. Y conversábamos con el misionero que había allí. Y dice que él nos contaba, dice, hubo una ocasión que nosotros en la iglesia, era una persona extranjera también, de los Estados Unidos, que había llegado allí. Él dice, yo me vine acá y me vine así por paseo, nos vinimos a conocer. Y aquí de verdad siempre con el deseo de la obra del Señor, de abrir un lugar donde podamos tener pastores, podamos tener un lugar hermoso de verdad. Y este lugar, hermanos queridos, este hombre nos contaba, dice, nosotros cuando llegamos aquí realmente no teníamos nada, ni dinero ni nada, pero yo le pedí al Señor un lugar para hacer un campamento, para, como les decía, para retiros y todo este tipo de cuestión, y sobre todo hacer un seminario bíblico. Y esto, dice, esto comenzó, y yo le decía, Señor, si tú de verdad me vas a apoyar en esto, Señor. Y él comenzó y dice que toda esa comunidad comenzó a evangelizar, comenzó a llevar la palabra, comenzó a dar casa a casa, bueno, todo. Dice, pero yo había en mi corazón hacer un campamento. Y bueno, para no hacerle larga la historia, este hombre decía, yo cada cosa que quería y que Dios ponía en mi corazón, yo me ponía a orar y le pedía al Señor, y el Señor me daba lo que yo necesitaba. Necesitábamos comprar el terreno, había un terreno inmenso donde hicieron esto. Dice, y fueron y le dijeron, vale tanto. Y él dice, yo comencé a orar y a orar. Y a pedirle al Señor que me abriera puertas para yo poder obtener el dinero de alguna manera, qué tenía que hacer. Y resulta que él le fueron dando
una iglesia les dio para que compraran ese lugar, y así sucesivamente, poco a poco, terminaban una cosa: Señor, ahora necesitamos para poner el agua, y nos contaba cómo llevaron el agua ahí. Era una cosa impresionante el trabajo que ellos hicieron para llevar el agua ahí. Dice: el Señor nos dio todo el material, pero nosotros nos tocó que ir a traer el agua, y ese agua era de unas montañas, pero hermanos, arriba, y dice, todo lo teníamos que subir a caballo, pues no subía carro, y era a lomo de bestia, y lo subía. Dice: nosotros, todas las personas de aquí, la gente que nosotros fuimos evangelizando, la gente, y lo fuimos enamorando de este proyecto, y Dios comenzó a hacer cosas maravillosas. Y ahora eso es, estoy hablando de muchos años atrás, pero eso ahora, hermanos queridos, y recuerde siempre esto: Dios no hace las cosas como se nos ha enseñado, ¿no? A veces pensamos que Dios es como el genio de la lámpara. Yo froto y va a salir, y Él me va a decir, pide los deseos, y Él va a hacer así, ¡pam!, y ya está. No, Señor, eso no funciona así. Dios obra de una manera muy especial, y nosotros necesitamos aprender, hermanos, que las cosas que Dios quiere quizás no son para ya, pero yo necesito comenzar a trabajar ya de pronto para dentro de 10, 20 años, 30 años, los años que el Señor nos dé sobre esta tierra. Quizás son muchos, quizás Cristo venga antes, pero yo necesito siempre estar enfocado: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y cuando yo comienzo a trabajar, ahora, nosotros íbamos ahí, hermanos, las instalaciones hermosas, de verdad hermosas. La casa hecha en madera, hermanos, ellos consiguieron la madera, cómo hicieron todo, una cosa espléndida. El auditorio, una cosa espectacular, y reunía allí más de 300 personas en un auditorio, hermanos queridos, hermoso. Así que esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Nehemías, un hombre que él pidió lo que necesitaba, y Dios le dio lo que necesitaba para la obra. Acuérdese siempre de esto: Dios no da caprichos, Dios da lo necesario. ¿Sabe por qué, hermanos queridos? Porque el corazón se ensoberbece, porque el corazón comienza ya y ya queremos olvidarnos de Dios por las cosas que vamos adquiriendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y como dice la palabra: Señor, no me des mucho, si es que me voy a olvidar de ti. Señor, y no me des poco, si es que me voy a poner a renegar de ti. Necesito, Señor, lo necesario. Por eso es que la palabra del Señor, escúcheme bien, dice la palabra que Él nos da lo que necesitamos, todo lo necesario para nuestro cuerpo, y nos da lo necesario para la obra. Y sabe, hermanos, que cuando usted aprende a conocer a Dios, usted sabe que Dios nos da mucho más de lo simple y llanamente necesario. Dios nos da todo, todo. Y eso es hermoso. Eso es hermoso, hermanos queridos. Precioso. Por ende, les animo, mis amados hermanos. Yo sé que Dios en este tiempo, Dios también quiere usarnos en gran manera para sanar, para llevar la palabra, para dar esperanza a cantidad de gente que no la tiene. Yo no sé, hermanos queridos, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero yo estoy seguro, hermanos, que así como Él tuvo esa valentía de decirle: Señor, aquí estoy, nosotros necesitamos. Recuerde esto, ya para concluir. Y el día de mañana, con la bendición de Dios, estaremos hablando de los enemigos, que son, hermanos, que se van a levantar como fueron algunos hombres allí, y que lastimosamente era gente que en vez de decir, ok, bien Nehemías, era cosa terrible. Nosotros tenemos entonces nuestro primer enemigo, y ese primer enemigo, mira, son muchas veces nuestros miedos, temores, vergüenzas, a veces tantas cosas que podemos almacenar en nuestro corazón. Pues yo necesito pedirle al Señor: Señor, dame valentía, Señor, dame fuerza,
No importa lo que digan, no me importa si me equivoco, no me importa si te caigo, vuelvo y me levanto en el nombre de Jesús. No importa si me resbalo, no importa lo que dirán, yo voy a hacerlo. Y cuando hay esta decisión, hermanos queridos, no hay esa decisión en nuestro corazón de decir, lo voy a hacer, hermanos, ahí usted comienza a ver la mano de Dios obrando sin temor, sin miedo, pero necesitamos hacerlo. Por ende, ¿se levantan más enemigos? Claro que sí. Se levantarán más enemigos. Recuerde que tenemos un adversario, que primero nos ataca a nosotros, pero segundo, como no, él va a querer echarnos zancadilla, nos va a querer poner el pie, que nos va a hacer caer, nos va a querer desanimar, pero eso no va con nosotros. Así que el día de mañana les espero a todos ustedes por en la misma hora, por el mismo canal. Hermanos queridos, sabe que hay tantas cosas que pudiéramos hablar del temor, del miedo, pero ya vamos a estar, hermanos, avanzando un poco y vamos a hablar precisamente de lo que vino a hacer Jesús. Ya vamos a ir viendo, porque no vamos a hablar de todo el libro de Nehemías, sino que ya vamos a ver, por eso estamos en este título principal que se llama Restaurando con Jesús, porque nosotros nos ponemos a analizar, Jesús no vino a restaurar 4 paredes, no vino a poner 4 muros, no, hermanos. Jesús, Nehemías en aquel entonces, él tenía y estaba restaurando unos muros, sí, y todas las cosas que estaban allí para que la gente tuviera ese abrigo, pero Jesús no vino a construir 4 paredes. Jesús vino a edificar el templo en nuestro corazón. Jesús vino a sanar las vidas. Jesús vino a libertarnos, a darnos, hermanos, verdadera libertad. Es por eso que necesitamos ir a ver qué fue lo que hizo Jesús. Y eso lo vamos a ir poco a poco. Por ende, necesitamos ver qué es lo que antes, todas esas cosas que se nos vienen encima, y a veces que eso es normal, hermano, es normal, usted no se sienta frustrado o frustrada, ay, esto solo me pasa a mí, eso nos pasa a todos, pero necesitamos aprender a decir, vamos para adelante con el Señor, sin miedo, sin temor, hay que hacerlo, solamente teniendo temor a Dios, que si no lo hago, ay de mí, el apóstol Pablo decía, si yo predico, por lo que sea que predique, pues si lo hago por amor, bien sea porque eso fue lo que... Y si lo hago, si no lo hago, y estoy como obligado a hacerlo, pues de todas maneras me tocaba que hacerlo. ¿Sí? Entonces igual yo tengo que hacerlo como hijo de Dios que soy. ¿Qué tal si oramos, levantamos una oración y déjeme orar por usted, allí que usted me está viendo? Yo no sé qué temores, de pronto dificultades, adversidades pueda sentir en su corazón o ver, y usted pueda comenzar y Satanás comienza a hablarle a su oído, a sus emociones. Usted vuelva sus ojos al Señor y comience a creer en su palabra y a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo te doy muchísimas gracias por tu palabra. Quizás, Señor, es verdad, nuestra carne, los demás, Señor, nos pueden decir que no somos capaces, que no podemos, que no es tiempo, que vamos a fracasar, que todo mundo lo ha hecho, Señor, pero yo te pido, por favor, que tú pongas, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Guíanos, dirígenos. Señor, no permitas, Señor Dios de los cielos, que a través de las dificultades o adversidades nos desanimemos, sino antes, hoy más que nunca, poder tener empeño, Señor, en nuestro corazón y vivir de una manera que te agrade. En el nombre de Jesús, papá, te alabo y te bendigo, porque tú eres bueno, soberano y precioso, Señor. Gracias, papito Dios, por este tiempo. Señor Dios, en este tiempo también quiero levantar una oración por cada uno de mis hermanos, amigos, familiares, donde quiera que ellos estén, Señor. Envío, Señor, por favor, te pido, Señor, que sea usted glorificándote en la vida de ellos.
Señor, si hay enfermos, sánales. Si hay, Señor, personas emocionalmente de pronto desanimadas, destruidas, Señor, que sea usted obrando. Quita todo miedo, quita todo temor, Padre, y que cada uno pueda venir a ti con toda confianza y llénale, Señor, de ese fervor para hacer tu obra, Señor. Quita, Señor, el miedo. Quita de nosotros aquello que nos paraliza, aquello, Señor, que no nos deja avanzar, Señor, en tu obra. Papito Dios, quita si hay mediocridad, Señor, quítalo, quita de nuestras vidas y ayúdanos a ser fervientes en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente en este tiempo maravilloso. De verdad, un saludo muy, pero muy especial a todos. Un abrazo, les amo con todo mi corazón. Hasta la próxima. Bendiciones del Señor. Chao, chao.